En este tema vamos a estudiar los principales elementos del sistema defensivo, es decir, vamos a analizar el funcionamiento del sistema inmune. El sistema inmune estará compuesto por toda una serie de estructuras que tratarán de evitar que microorganismos invasores, es decir, patógenos, ataquen nuestro cuerpo y produzcan enfermedades. Cuando un microorganismo quiere invadir nuestro cuerpo, va a ir encontrándose con una serie de elementos defensivos dispuestos de manera secuencial. El primer elemento estará constituido por lo que denominamos vagueras. Las vagueras son toda una serie de estructuras que van a intentar evitar que el microorganismo pase del medio externo, es decir, del exterior, al interior de nuestro cuerpo. Existen varios tipos de vagueras, aunque sin lugar a dudas la más importante es la constituida por las vagueras físicas. Y la principal vaguera física es el tejido epitelial, que cubre todas las superficies de nuestro cuerpo que están en contacto directo o indirecto con el exterior. El tejido epitelial está constituido por células íntimamente unidas entre sí, sin dejar apenas espacios entre ellas. Además, el tejido epitelial es avascular, es decir, carece de vasos sanguíneos, por lo cual la posibilidad de invasión se reduce notablemente. El tejido epitelial que cubre la parte externa de nuestro cuerpo está constituido por muchas capas de células superpuestas, lo cual hace que esta vaguera se muestre prácticamente impenetrable para la mayor parte de microorganismos. En otras zonas donde el tejido epitelial debe permitir el intercambio de sustancias, como sucede en el tubo digestivo o nervio respiratorio, el número de capas de células debe de ser mucho menor, ya que de lo contrario este intercambio de sustancias sería imposible. En estas zonas donde el tejido epitelial es más fino y el número de capas es menor, la infección por microorganismos es mucho más probable, ya que deben atravesar un número de capas de células mucho menor para poder invadir el cuerpo. Un segundo tipo de vaguera es la constituida por las vagueras químicas. Cuando hablamos de vagueras químicas nos referimos a todas aquellas secreciones que cubren tanto el exterior de nuestro cuerpo como aquellos conductos que comunican con el exterior y que dificultarán el crecimiento de microorganismos o el establecimiento de los mismos sobre estas superficies. Existe multitud de ejemplos de secreciones que dificultan el crecimiento de microorganismos, desde la secreción sebácea y sudoral que cubre nuestra piel, hasta la mucosidad que cubre nuestro tubo digestivo y nuestro tubo respiratorio, o el cerumen que cubre nuestro conducto auditivo. El tercer tipo de vaguera que vamos a estudiar es lo que denominamos vagueras biológicas. Las vagueras biológicas estarán constituidas por las floras bacterianas naturales que viven sobre las superficies externas de nuestro cuerpo. Es decir, sobre la superficie de nuestra piel, en nuestro tubo digestivo, en nuestro sistema respiratorio viven toda una serie de bacterias en simbiosis que no provocan ningún daño, pero que además ocupan ese espacio y evitan que microorganismos patógenos, es decir, microorganismos potencialmente peligrosos, puedan ocupar ese espacio y por lo tanto provocar infecciones. Cuando algún tipo de microorganismo logra atravesar todas estas vagueras, deben de ponerse en marcha las respuestas específicas para luchar contra la infección. Las primeras respuestas en ponerse en marcha son las respuestas que denominamos inespecíficas y que serán comunes a cualquier tipo de microorganismo invasor que haya logrado atravesar las vagueras. Y de entre las respuestas inespecíficas más importantes, la primera en desencadenarse suele ser la inflamación. La inflamación es una respuesta de los tejidos conectivos ante la detección de algún agente invasor. Puede desencadenarse cuando el tejido detecta algún tipo de daño compatible con una infección o debido a la acción de dos tipos de células defensivas, los basófilos, que suelen encontrarse en la sangre, y los mastocitos o células cebadas que se encuentran en los tejidos. Ambos tipos de células poseen en su citoplasma granos cargados de sustancias activas que desencadenarán la infección cuando son liberadas, y serán liberadas cuando la célula detecte la presencia de algún patógeno en el tejido. Estas sustancias activas provocarán por una parte vasodilatación, es decir, aumentarán el flujo sanguíneo en la zona y además harán que la permeabilidad de los vasos sanguíneos se modifique, haciendo que el plasma sanguíneo abandone los capilares e inunde el tejido intersticial. Además, promoverán la fabricación de fibrina que endurecerá este tejido intersticial y atraerán a otras células defensivas, proceso que se conoce como quimiotaxis. Con todo ello habremos logrado inmovilizar al agente invasor y atraer hacia la zona donde está inmovilizado a las células defensivas para producir el ataque y evitar que el microorganismo se disemine por el cuerpo.
Cuando una célula detecta que ha sido invadida por un virus, ésta comenzará a fabricar unas moléculas denominadas interferones que serán segregadas al espacio exterior de la célula. El resto de células del tejido detectarán estos interferones del espacio extracelular y comenzarán a fabricar proteínas antivíricas en su citoplasma para defenderse frente a una posible invasión por virus. Otra respuesta inespecífica muy importante es la que constituye lo que se denomina sistema del complemento. Se trata de una serie de reacciones en cadena que se disparan bien por la presencia de anticuerpos que estudiaremos cuando hablemos de la respuesta inmune específica, bien por la presencia de restos de la pared celular de procariotas, es decir, de bacterias. Estas reacciones en cadena llevan a la producción de una serie de proteínas que se insertarán dentro de la pared celular de las bacterias y harán que se formen poros en las mismas, haciendo que la bacteria explote debido a un proceso osmótico. Es decir, se trata de una serie de reacciones en cadena que dan lugar a la formación de proteínas para atacar a bacterias y provocar su destrucción. El último tipo de respuesta inespecífica que además se conecta con las respuestas específicas es la fagocitosis, que consiste en la capacidad de ciertas células defensivas del cuerpo de atacar a los agentes invasores, introducirlos en el interior de la célula para su posterior destrucción. Las células fagocitarias capturarán y destruirán cualquier microorganismo o estructura biológica que consideren extraña o ajena al cuerpo. Algunos fagocitos son células de gran tamaño y núcleo gruñonado que circulan por la sangre, como sucede con los monocitos. O los macrófagos, células morfológicamente muy similares, pero que en lugar de aparecer en la sangre, aparecen en los tejidos. También podemos encontrar a los neutrófilos o leucocitos polimorfonucleados. Son células defensivas de la sangre de vida media más corta que los monocitos y que además no son capaces de reproducirse cuando salen de la sangre para actuar en los tejidos que han sido infectados. Muchos tejidos tienen sus propias células fagocitarias, como sucede con las células dendríticas, las células de Langerhans en la piel, las células de Kupffer en el hígado o las células de microglia en el tejido nervioso. En cualquier caso, cuando una célula fagocitaria, como por ejemplo un macrófago, se encuentra con un microorganismo invasor, lo capturará mediante un mecanismo de fagocitosis. Pero además se desencadenarán una serie de acciones que darán lugar a la respuesta inmune específica. Tras la fagocitosis, la célula defensiva digerirá al microorganismo invasor y expondrá fragmentos del mismo en su superficie. Diremos entonces que la célula defensiva comienza a presentar antígenos. Y por este motivo comenzarán a denominarse células presentadoras de antígenos. Los antígenos son presentados unidos a una proteína específica denominada complejo mayor de histocompatibilidad. Las células presentadoras de antígeno comenzarán ahora a interactuar con otro tipo de células defensivas, los linfocitos, concretamente con los linfocitos de la familia T4. Los linfocitos son células defensivas de menor tamaño, con un núcleo circular en el centro de la célula, con una gran cantidad de retículo endoplásmico y rugoso, y que además son el eje fundamental de la respuesta inmune específica. Los primeros linfocitos en activarse son, como hemos indicado, los linfocitos T4, también denominados linfocitos T colaboradores, y que serán los responsables de activar al resto de linfocitos en el proceso de respuesta inmune específica. Una vez activados, los linfocitos T colaboradores buscarán un linfocito T8, también denominado linfocito T citotóxico, que tenga capacidad de actuar contra el antígeno que hay reconocido, y de esta manera activarán a esta otra línea de linfocitos, es decir, activarán a los linfocitos T8. Una vez activado por el linfocito T4, el linfocito T8 completará su activación cuando se encuentre con una célula presentadora de antígenos que muestre un antígeno compatible con sus receptores de membrana. Tras esta doble activación, los linfocitos T8 comenzarán a cumplir su función, que consiste en buscar células del cuerpo que tengan en su superficie el antígeno que los ha activado. Cuando una célula del cuerpo presenta este antígeno, querría decir que ha sido invadida o infectada por el microorganismo invasor,
Por este motivo, el linfocito T8 eliminará o destruirá esta célula para evitar que el microorganismo pueda reproducirse en su interior. Es decir, se trata de un sistema para limitar el crecimiento de virus o de otros microorganismos en el interior de las células de nuestro cuerpo. Este tipo de respuesta inmune específica se denomina respuesta inmune de tipo celular. Pero los linfocitos T colaboradores además activarán otro tipo de linfocitos que denominamos linfocitos B. Estos linfocitos serán los responsables de la respuesta defensiva que denominamos inmunidad humoral o mediada por anticuerpos. Los linfocitos B presentan en su superficie un tipo de proteínas denominados inmunoglobulinas o anticuerpos. Los linfocitos B activados por los linfocitos T colaboradores comenzarán a interactuar con la célula presentadora de antígenos, de forma que se producirá la activación definitiva cuando el linfocito B tenga en su superficie un anticuerpo compatible con el antígeno que está presentando la célula presentadora de antígenos. De esta forma se habrán seleccionado y activado los linfocitos B que son capaces de producir anticuerpos contra el antígeno concreto que tiene la célula presentadora de antígenos. Para poder producir una gran cantidad de inmunoglobulinas, es decir, de anticuerpos, estos linfocitos B seleccionados comenzarán ahora a dividirse profusamente. Este proceso se denomina expansión clonal. La expansión clonal dará lugar a la producción de dos tipos o familias de células, las células plasmáticas y las células memoria. Las células plasmáticas serán las encargadas de fabricar grandes cantidades de anticuerpos durante esta respuesta que denominamos respuesta primaria. Estos anticuerpos, que comenzarán a ser cada vez más abundantes en la sangre, son proteínas con una gran afinidad por el antígeno contra el que han sido diseñadas, es decir, son moléculas que tienen gran afinidad o gran capacidad de unión a este antígeno. Las propiedades defensivas de los anticuerpos se deben a 5 capacidades básicas que los mismos poseen y que les permitirán controlar a los microorganismos invasores. La primera de ellas es la neutralización, que se refiere a la capacidad de los anticuerpos de unirse a los antígenos haciendo que la molécula que los constituye se inactive o deje de ser funcional. Esto confiere a los anticuerpos, por ejemplo, la capacidad de inactivar toxinas segregadas por los microorganismos, pero también es muy importante en casos de virus, ya que al unirse a las proteínas que constituyen la envuelta externa del virus hacen que estos no puedan atacar a las células que invaden normalmente, es decir, neutralizan la capacidad de ataque del virus. La segunda propiedad es la precipitación, que tiene lugar cuando los anticuerpos se unen a sustancias que están disueltas o suspendidas en el medio. La unión de los anticuerpos provoca que estas sustancias precipiten inactivándose. La tercera propiedad, la aglutinación, tiene lugar cuando grandes bloques de anticuerpos se unen a los antígenos, haciendo que estos formen grandes masas que son más fáciles de atacar por medio de las células defensivas o que sencillamente se inactivan debido a este proceso de aglutinación. La tercera propiedad, que se denomina opsonización, se refiere a que cuando un microorganismo está recubierto por anticuerpos porque estos se han unido a los antígenos de superficie, las células defensivas fagocitarias los atacan con mucha mayor virulencia. Es decir, las células fagocitarias atacan con mucha más violencia y con mucha más intensidad a todas aquellas partículas o microorganismos que están recubiertos por anticuerpos, ya que estos anticuerpos se están uniendo a antígenos que han encontrado en la superficie del microorganismo. La quinta y última propiedad es la inflamación. Cuando los mastocitos o células cebadas y los basófilos encuentren en una zona multitud de anticuerpos, verterán al exterior el contenido de sus granos, provocando que se lleve a cabo una respuesta inflamatoria en la zona, ya que suponen que en esta parte concretamente está teniendo lugar una infección, y de ahí la acumulación de anticuerpos. La expansión clonal producirá un segundo tipo de linfocitos derivados de los linfocitos B y que se denominan células memoria.
Las células memoria permanecerán en el cuerpo después de haber finalizado la infección, normalmente durante muchos años, y son responsables de que, si el cuerpo vuelve a detectar el antígeno que ha causado la primera respuesta inmune, rápidamente se pondrán en marcha y comenzarán a transformarse en células plasmáticas que fabricarán anticuerpos a gran velocidad. Es decir, son responsables de que, en caso de volver a encontrarnos con la misma infección, el cuerpo sea capaz de responder a la misma con mucha más velocidad. Esta segunda respuesta rápida y eficaz se denomina respuesta secundaria, y es la responsable de que algunos microorganismos solo son capaces de invadirnos una vez en la vida, ya que una vez se ha fabricado células memoria contra ellos, son incapaces de volver a invadir nuestro cuerpo, pues la respuesta inmune es muy rápida y no les da tiempo a desarrollarse. También está detrás del proceso que explica la vacunación, ya que mediante la vacunación inoculamos al cuerpo algún tipo de antígenos para que éste fabrique células memoria contra un microorganismo determinado y así este microorganismo sea incapaz de invadir nuestro cuerpo, ya que es capaz de desarrollarse una respuesta secundaria muy rápida y eficaz, evitando la infección de esta manera.